Bienvenidos a Maestra, un podcast sobre arte, educación y justicia social. El doctor Jaime Camfux Gutiérrez fue un pilar de la educación cubana, dedicando más de 48 años de su vida a la educación de jóvenes y adultos y dejando un legado invaluable que traspasa fronteras. Hoy te invitamos a escuchar una entrevista especial con el Dr. Camfux en nuestro podcast, en honor a su memoria. La entrevista fue realizada por Jessica English unos años atrás en el Museo de la Alfabetización en La Habana. Es un homenaje a la vida y obra del Dr. Camfux, que tanto dedicó a transformar vidas y comunidades a través de la alfabetización y la educación. Yo soy Jessica English y estoy aquí con Dr. Camfux en el Museo de la Campaña Nacional de Alfabetización. ¿Qué hizo usted en la campaña de alfabetización? Bueno, yo fui maestro voluntario. Aquí la alfabetización tuvo la estrategia de primero ofrecer clases a los niños. Usted sabe que cuando triunfó la revolución el 50% de los niños no estudiaban. Entonces se hizo un plan de estudiantes de bachillerato y de comercio y de otras especialidades que se inscribieran voluntariamente como maestros para cubrir 15.000 aulas en las zonas rurales donde no había maestros. Los maestros graduados por lo regular se formaban en las zonas urbanas y después les era muy difícil ir a zonas montañosas, a los cayos, a los lugares intrincados para ejercer su profesión. Entonces los maestros voluntarios, fue una solicitud que hizo personalmente Fidel a los estudiantes, nos inscribimos como maestros para ir a esos lugares de difícil acceso y garantizar que todos los niños tuvieran escuela. Entonces ese fue el primer paso que hicimos, que es muy importante porque para erradicar el analfabetismo no solo es con la alfabetización de adultos, sino hay que garantizar que los niños tengan escuela. Una vez dado ese paso y cubierta todas las escuelas de primaria, se plantea en enero del 61 la alfabetización. Entonces los maestros voluntarios, que ya veníamos dando clases alfabetizando desde el año 60, pasamos a ser los asesores de toda esa brigada de jóvenes que acudió a nuestros lugares a alfabetizar, porque el planteamiento era que había que alfabetizar en un año y un solo maestro no podía. Inmediatamente me convertí en el asesor de un grupo de jóvenes para alfabetizar. Ya nosotros habíamos sido preparados en la Sierra Maestra durante 3 meses para adaptarnos al medio y todo eso, y ya estábamos en perfectas condiciones de abordar la alfabetización con estos jóvenes. De ahí, asesorando, me nombran coordinador de toda una zona de las cuchillas, parte de las cuchillas de Toa en Baracoa Oriente, y yo empiezo a ser como el coordinador de 19 maestros. Éramos un equipo de 19 maestros y 167 alfabetizadores, Conrado Benítez, y más de 700 analfabetos. Eso fue lo que atendimos allí. Fue una experiencia muy buena porque vinculó mucho. Yo soy de La Habana Vieja, yo nací y me crié en La Habana Vieja, y después estar en ese medio pues vincula mucho, y la familia de los muchachos con la familia del campo. Fue un hecho educativo, pero que tuvo una dimensión política, social, cultural muy amplia. ¿Quiere hablar un poco sobre cómo fue un día durante la campaña, como el trabajo? Bueno,
Nosotros teníamos como maestro un grupo de analfabetos. Yo tenía 7. Y atendía a esos 7 analfabetos y atendía el asesoramiento a 19 maestros. Ya una vez que terminé con los alfabetizados míos, entonces ya me dediqué por entero a la alfabetización. Un día era levantarse y ir a ayudar al campesino. Esa zona era cafetalera y de cacao. Y entonces lo acompañábamos a la recogida del café o atender el cacao. Después, ya en ese momento los niños no tenían clases. Cuando los brigadistas llegan, se suspenden las clases de los niños para que los maestros puedan incorporarse como asesores a la campaña. Entonces después visitaba a los alfabetizadores yo iba programando para irlos visitando a sus respectivas casas donde ellos alfabetizaban, porque teníamos que controlar para que el proceso tuviera la mayor calidad posible, porque ellos eran jóvenes de 14 años, 15 años, por muy responsables que fueran, siempre querían estar en el río, querían ir al río. Entonces nosotros no los dejábamos ir al río, yo tenía que ir al río con ellos. Aquella zona tenía un arroyón muy bonito. Además del río, tenía un arroyo tan grande que le decían el arroyón. Y ese tenía unas piscinas naturales con lajas, con rocas así lisas. Y ahí yo iba con ellos y con los niños de la escuela. Pero era mucho peligro dejarlo ahí solo, porque en el río, cuando el río crece, en la montaña arrastra muchos palos y es muy violento. Por la noche, en el caso mío era muy simpático, porque yo fui a parar a casa de un señor que era pastor pentecostal, y él era el que daba los cultos y la escuela dominicana. Entonces yo, por la noche, a veces iba a los cultos, y a nosotros siempre nos orientaron en el curso que no nos enfrentáramos a la religión, que ese no era el objetivo de la revolución, que ellos tenían sus creencias y había que respetarlas. Ese lugar era muy lejos. Yo salía de La Habana 15 horas en un tren hasta Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba cogía un transporte, un auto, hasta Guantánamo, 4 horas. De las 4 horas de Guantánamo tenía que ir a Baracoa, que era el pueblo, 4 horas más por un terraplén y una carretera en muy mal estado. Hoy es una carretera tipo francesa, de esa de elevada, pero cuando aquello no había nada de eso. Me bajaba en el pueblo, tomaba un jeep, 1 hora, me bajaba del jeep y después tenía que caminar 3 horas y media. Sin embargo, allí existía esa religión pentecostal. Y el señor donde yo paraba era el pastor, el que hablaba, el pastor campesino, porque había un tal Smith, un norteamericano, que iba allí de vez en cuando, casi nunca iba. Y según me dice el campesino que era el que predicaba, que cuando iba le gustaba que le tuvieran animales y cositas para... Bueno, el que predicaba se llamaba Carlos, pero le decían Cayo, y tenía muy buena expresión, pero no tenía nivel instruccional. Entonces fue muy simpático, porque como yo sabía todos los problemas de la religión y había que hacer trabajos voluntarios, porque los caminos estaban malos, eran unos trillos así por la montaña, y allá estaba la ladera, el precipicio, y acá estaban los arbustos. Entonces los maestros propusimos abrir el camino. Teníamos que hacerlo los domingos,
Y entonces, ¿qué pasa? Que el domingo estaba la escuela dominical. Entonces yo le dije, mire, Cayo, un domingo hacemos trabajo voluntario y otro domingo hacemos la escuela dominical, que yo la conozco perfectamente porque en mi escuela bautista yo tenía que ir los domingos a la escuela dominical. Y entonces él hacía los jueves el culto y entonces alternamos al poco tiempo yo lo propuse presidente de los CDR y él era el Comité de Defensa de la Revolución. Eran gente integrada a la revolución. Ellos no asociaban la revolución contra la religión. Ellos no hacían esa asociación. Bueno, pues todo se volvía a eso, participar en la producción de la zona, participar en su vida social laboral, participar en los trabajos voluntarios, controlar el trabajo de los muchachos y asistir a las reuniones que nos citaban. El equipo nuestro tenía 19 maestros y los maestros nos reuníamos cada 15 días. Teníamos que caminar mucho para reunirnos, pero nos reuníamos allí y nos daban las orientaciones técnicas, discutíamos los problemas que había de los campesinos que no asistían a la escuela. Surgió entonces la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, sí, que eran agricultores de propiedad privada, pero pequeñas propiedades, y entonces nos apoyábamos en ellos y ellos nos apoyaban a nosotros. Comíamos lo mismo de los campesinos, y entonces todo se centró en alfabetizar. Ahí discutíamos caso por caso, los analfabetos que no asistían, ¿por qué no asistían? Íbamos a su casa y entonces la mayoría decía que ya estaban viejos, que querían que sus hijos estudiaran, pero ellos ya no le veían sentido que estudiaran, aunque cuando el gobierno empieza a dar los créditos para la agricultura, se dan cuenta que no tienen el dominio de la aritmética y que no pueden interpretar una orientación que les venga para ver sus derechos, sus deberes, y entonces eso motiva a que se incorporen con más interés, porque antes ellos eran excluidos de todo eso y ahora prácticamente eran sus directores, los directores de todo ese proceso. Así que esa fue toda nuestra vida allí, muy concentrado en las tareas, con mucha responsabilidad. ¿Y usted estaba en el mismo sitio todo el año? Todo el año yo estuve allí en aquel lugar hasta que se terminó. Sí. Porque la responsabilidad era mía. Fue muy bonito, muy interesante. Yo creo que aprendimos más de lo que enseñamos. Yo después regresé porque yo seguí en los brigadistas, los jóvenes, vinieron a estudiar, ya no fueron más. Pero los maestros sí volvimos porque nuestro compromiso era por 5 años en la montaña. Porque lo que pasaba era que los maestros de antes se iban y no había una estabilidad. Entonces yo estuve casi 2 años. Después de la campaña, estuve 1 año más como maestro allí. Y después empezaron los cursos para adultos de seguimiento y superación obrera. Sí. Y entonces yo fui el responsable a nivel de municipio, me seleccionaron. En esa época también, por la labor realizada, me seleccionaron como delegado al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes del año 62 en Helsinki. También fui seleccionado. Éramos 425 maestros voluntarios ya en Baracoa, en el municipio. Fue un trabajo muy bonito y entonces empezamos con los cursos de continuidad. Sí. Muy dura esa labor. Si la labor de alfabetización fue dura, esta era más dura todavía, porque ya los cursos de continuidad había que dar el lenguaje, el español,
Aquí tú sabes, no hay lenguas, otras lenguas. Aquí hay unos haitianos, Sí. pero muy poco. Y la lengua nuestra está generalizada en español. Los españoles acabaron con los indios, los exterminaron. Y entonces quedan vocablos, quedan la cultura, quedan una serie de cosas, pero no hay indígenas. Sí. Entonces se daba en el seguimiento español y matemática. En un segundo nivel ya se daba geografía, historia, como asignatura. Porque en el primer nivel se daba en español como eje, como asignatura eje, pero alrededor de ella se daba geografía, historia, ciencia. Si íbamos a dar la oración, por ejemplo, empezábamos por Cuba es un archipiélago. ¿Por qué es un archipiélago y no es una isla? Y entonces dábamos la parte de geografía. Y después decimos Cuba, sujeto, es, ver, archipiélago, antiguo. Eran 6 folletos. Sí. No se daba por grado. El alumno vencía los folletos. Entonces, arma nueva. Sí, Se llamaba arma nueva porque ya había pasado la insurrección y entonces se cambiaba el fusil por los libros. Ahí empecé yo en la educación de adultos y estuve 51 años trabajando con los adultos. Entonces yo hice mi tesis de doctor con el tema política y estrategia empleadas en la campaña nacional de alfabetización en el año 1961. Esa es mi tesis. Después he seguido profundizando en toda la educación de adultos, pero bueno, siempre hemos trabajado la alfabetización, porque quedó un residual que había que seguir atendiendo, pero además empezaron las solicitudes internacionales de colaboración. Trabajamos también en el campo internacional con la alfabetización. ¿Qué piensa usted fue la importancia del carácter política de la campaña? Esta política estaba dada por la necesidad que había de que el campesino no solamente viviera en su cuartón, en su comunidad, trabajando y preocupado de sus problemas individuales. Sí. Para que él pudiera tener una emancipación completa, tenía que estar liberada toda la sociedad. Y tan importante fue que, por ejemplo, en el primer tema de la campaña de la cartilla es OEA, Organización de Estados Americanos. Y entonces nosotros empezamos a darle la importancia de esa institución porque era de solidaridad, de ayuda, qué sé yo. Y de pronto la OEA se vira contra Cuba. Fue un bloqueo general y nos fuimos de la OEA o nos votaron, yo no sé bien. El caso es que salimos de la OEA y entonces aquel tema se volvió una consigna popular que la sacaron el mismo pueblo, que era con OEA o sin OEA ganaremos la pelea. La gente decía, ¿cómo le van a dar a un campesino el tema de la OEA? ¿Qué tiene que ver con eso? Sí. Pues sí tenía que ver, porque cuando vino el embargo, el bloqueo, y cuando vino empezaron a faltar los abonos, los fertilizantes, todos esos productos necesarios para la agricultura. Sí. Y entonces, ¿por qué no hay? Y había que explicarlo. No era política por dar política, era política por entender la realidad que se vivía. Sí. Y un partido había que tomar, o a favor o en contra de esa medida que estaban tomando en favor de la comunidad, en favor de toda la sociedad. Y fíjate si era importante, porque el campesino en Cuba era muy individualista. Las casas vivían lejos
una aquí, otra 3 horas, otra 2 horas. Era un mundito ahí. Y entonces con la alfabetización se empieza a socializar esa vida. Tienen que reunirse en las cooperativas, tienen que reunirse en las asociaciones campesinas, tienen que discutir. Eso es política. Sí. No es decir, soy marxista-leninista o del partido tal, es decir, cómo afrontar la vida política del país. Y entonces en eso la campaña asumió esa dimensión política, ideológica, sí. Tenía también esa intención ideológica, ¿por qué? Porque ya los conceptos cambiaban. Si las tiendas del pueblo, donde compraban los campesinos antes sus víveres, ellos no veían el dinero. El dueño les daba un ticket y con ese ticket iban y compraban. Entonces cuando vienen las tiendas del pueblo, acaba con eso. El campesino tiene su dinero, paga su dinero, con su dinero y hace con su dinero lo que quiere. Entonces cambian los conceptos. ¿Sí? Tuvo esa dimensión política, todavía la educación en Cuba la tiene, esa dimensión política, ideológica. Lo que pasa es que es muy difícil fuera de Cuba entenderlo, cómo es realmente, porque los partidos tradicionales, digamos, más bien no hacen política, hacen politiquería. Entonces aquí cambia esa concepción, aquellos partidos que iban a comprar votos, eso desaparece y entonces hay otro concepto de la propiedad, otro concepto de la vida social. Todavía a estas alturas hay muchas personas aquí que no lo entienden o no quieren entenderlo por sus intereses muy particulares. Pero realmente la intención es esa, ¿no? Socializar a lo más. Es muy difícil. Mira, cuando yo me fui de maestro, nos formaron en la Sierra Maestra. Y entonces nosotros vivíamos en barracas. Nosotros hasta aquel momento que llegamos a los campamentos teníamos una vida muy individual. La familia, lo que podía hacer la familia. Y cuando llegas allí tienes que socializar con un grupo, compartir, poner los intereses colectivos por arriba del tuyo. Es difícil, pero ese fenómeno se da a nivel nacional, en todas las esferas de la producción y los servicios. Entonces, primero yo digo que la campaña de alfabetización es irrepetible. Esto de que el brigadista viva en casa del analfabeto es muy difícil. Cientos de miles se movilizaron en trenes, bueno, tú lo viste ahí, en trenes, en ómnibus, caminando, a caballo, para llegar a casa del analfabeto. A mí una vez me preguntó un campesino, óigame, ¿y usted es comunista? Digo, bueno, yo soy maestro. Dice, porque a mí me han dicho que el comunismo es que todo el mundo se vista de azul, que todo el mundo se vista de azul. Eso allá en la montaña. Digo, óigame, ¿y usted cree que nosotros vamos a luchar tanto y vamos a venir de tan lejos, nada más que para lograr que todo el mundo se vista de azul? ¿Quién le habrá metido eso en la cabeza? ¿Cómo llegó esa idea allí? No sé. Fueron muchas cosas que sucedieron. Cuando fui a encuestar, una señora me dice, no, yo no quiero alfabetizar, yo no me voy a alfabetizar porque ya estoy muy vieja. La señora se veía arrugada, sin dientes, se veía vieja. Y yo le dije, ¿qué edad usted tiene? Dice, 35 años.
Para mí aquello fue un golpe muy grande, porque una mujer tan joven que se viera tan vieja únicamente por los problemas de la vida, por el maltrato, por la falta de cuidado. Nos enfrentamos muchas cosas así difíciles. Fuimos durante un año hasta que terminó. Pudimos entregar los expedientes, era muy riguroso la entrega de los expedientes, las pruebas que hacían, vigilar que los brigadistas, la prueba que le ponía el brigadista fuera, porque a veces hacían sus cositas y por acabar rápido. Y entonces nosotros teníamos que ir casa por casa a verificar si la persona sabía leer y escribir bien. Claro, esta lectura y escritura a veces no se comprende. No podía ser una lectura y escritura de un segundo grado. Era una lectura y escritura inicial para interpretar lo más elemental, para desarrollar el pensamiento, para que leyeran, para que empezaran a leer. Sí. Por eso después les llevamos unas revistas y hacíamos círculos de lectura con los que ya aprendían a leer y escribir. Mire, yo he visto en Bolivia una persona llorar, en Bolivia no, y lo vi en Nueva Zelanda también, llorar porque nada más que podían escribir su nombre, o escribir unas noticas, a una señora que su hijo era emigrante y le mandaba dinero, y entonces como no sabía leer y escribir, otra persona recibía eso y le robaba y ella no lo sabía. Cuando aprendió a leer y escribir, aquella señora, fue una cosa muy emocionante, ¿no? Sí. Entonces, en una comunidad indígena, donde apenas hay nadie que pueda enseñar a leer y escribir, tienes que buscar a un joven o a alguien que sepa algo, que aprendan a leer y escribir y las primeras palabras y las primeras oraciones. Eso es más importante que todo lo demás. Después de la campaña, yo seguí con los cursos de educación de adultos. Yo me entregué por entero a eso. En muchos municipios, regiones del país, en la zona oriental, estuve en varios lugares desarrollando los cursos de seguimiento y de superación obrera, que alcanzaron en el año 1964, la matrícula era de casi 1 millón de alumnos. Y entonces tuvimos que empezar a crear seminarios, cursos, y entonces ya había que preparar a ese facilitador, había que prepararlo mejor en todas esas asignaturas, todo eso. Ahí yo hice cursos. Yo me metía en una granja con un grupo de muchachos, y hablaba con el administrador y le decía, mire, estos muchachos, 30, 40 muchachos, le pueden ayudar en la cosecha, en una sesión del día, y en la otra sesión yo necesito formarlos como maestros para que atiendan las clases a los adultos. Y entonces en ese convenio fuimos preparando a esos maestros para que supieran por lo menos el contenido de 6 grados y las técnicas fundamentales para poder dar las clases. El seminario tenía un momento inicial, la preparación tenía un momento inicial y un momento de permanencia a través de todo el curso, y le íbamos dando poco a poco cómo se preparaban las clases, cómo había que tratar al adulto, que era muy importante porque esa educación, como no había todos los recursos y financiamiento,
teníamos que buscar en la comunidad, en los centros de trabajo, en las organizaciones, la Federación de Mujeres Cubanas, los Comités de Defensa de la Revolución, la ANAP, en el propio ejército y las milicias, las ayudas para poner a funcionar el aula. Y después estimular a la Central de Trabajadores de Cuba. Y después estimularlos a que asistieran. Teníamos que hacer esfuerzo porque, como comprenderás, un adulto que después de trabajar va al aula y hay un maestro que no le enseña nada, se va. Entonces teníamos que tratar que los maestros también estuvieran a la altura de ese adulto, porque el adulto, la primera función del adulto es trabajar, no es estudiar. Es trabajar y formar a su familia. Ni un trabajador que se pueda ganar un dinero extra le puede decir no te ganes ese dinero porque tienes que venir a la escuela. Entonces hay que trabajar mucho el factor de la conciencia, la participación, el activismo, visitarlo constantemente, a los centros de trabajo, en su casa. Es una actividad bastante, pero bueno, hicimos la batalla del sexto grado. Yo participé en eso ampliamente. Esa batalla empezó por una prueba de escolaridad que le pusimos a los trabajadores, que el 81% no tenía tercer grado. Entonces empezó la batalla del sexto grado en todos los centros de trabajo, en todas las comunidades. Buscamos maestros, obreros. En ese año 64 teníamos 23.000 maestros en adultos y 13.000 eran obreros maestros. Es decir, maestros obreros que después de su horario de trabajo se incorporaban como maestros. Bueno, muchos eran ingenieros, tenían nivel. ¿Qué les faltaba? La pedagogía, y esa se la dábamos en los seminarios de preparación. Así fue que abordamos ese trabajo. Se logró en el 75, en 1975, el 97% de la población adulta tenía sexto grado ya. 20 años ahí trabajando duro, con mucha conciencia, sin recursos, mucha voluntad política, pero los recursos estaban escasos. Los maestros no se les pagaba, era un mérito laboral. Ser maestro obrero era un mérito laboral. Después se le pagó un estipendio cuando mejoró la situación económica del país. Y después de la batalla del sexto grado terminó la batalla del noveno grado, no tan masiva porque terminó con un 67% de los trabajadores alcanzó 9 grados en esa etapa. Ya eso sería 75-80, 1980. Y también la facultad obrera, que era el nivel equivalente a 12 grados al high school, ¿no? Sería. Entonces, ahora en este momento hay más matrícula de ese nivel, de preuniversitario, que de los demás niveles, porque han ido la pirámide se invirtió. Primero era de sexto grado así, después venía secundaria y facultad aquí abajo. Facultad obrera, que era preuniversitaria, como el high school. Ahora es así: high school, secundaria y sexto grado muy poco. También la escolarización de los niños ha sido muy alta. Muy alta.
durante muchos años. Entonces ya se van eliminando los niveles inferiores en adultos. También hemos hecho trabajo internacional. Sí. Sí. ¿Y puede decir algo como la diferencia en las maneras de enseñar en diferentes países que no en Cuba? Es muy diferente porque te decía que en Cuba hay una sola lengua. Y ya si llegas a Bolivia hay muchas lenguas. Aymara, quechua y unas tantas. Si llegas a Nueva Zelanda, que es un país desarrollado, que allí estuvimos trabajando también, es el maorí, el tadeo y el inglés, que es muy fuerte allí. En México, por ejemplo, el español de Michoacán no es el mismo que el de Oaxaca, que es una región de ellos mismos. Entonces, como las clases eran grabadas, venían primero tratamos de hacerlo, se hizo un trabajo con el inglés, el francés, el portugués. Después nos dimos cuenta que había que contextualizar y que los que podían dar las clases eran ellos mismos, con sus lenguas. Entonces vienen aquí, se preparan, se graban las clases como a ellos les conviene, y así se ha ido, pero nunca es difícil porque, por ejemplo, el aymara se habla, la mayoría de la población boliviana habla aymara y quechua, son las lenguas más, pero aún así, hablando la misma lengua en las diferentes regiones, tiene sus características culturales que no puedes, el maestro tiene que estar preparado para hacer adaptaciones al lugar, al contexto sociocultural, porque la cultura es muy fuerte. Mira, allá en Baracoa, en la zona que yo di clase, era en la región del Toa, como te dije, las cuchillas de Toa, y estaba el río Toa, que es el más caudaloso de Cuba, y en el Toa hay unas balsas que le dicen cayuca, nombre indígena, cayuca. Es como un bote, ¿sabes lo que es un bote? Un botecito muy ligero, o una balsa plana. Y entonces los cayuqueros con la vara van haciendo así, igual que en las películas. Y entonces un día ponemos una lección que dice que es un bote tradicional. Yo le pongo la lámina con el bote, y le digo, a ver, ¿qué dice ahí? Dice, Beobo te cayuca. La cayuca era el bote que ellos conocían. Entonces, en su mente, lo que ellos tenían era una cayuca. Pues yo empezaba a ser maestro, y empecé a ser maestro sin toda la preparación de una escuela normal. Entonces, bueno, ese simple hecho después me enseñó a comprender el porqué, el sentido y significado de las cosas, para poder emplear una metodología que fuera objetiva y que partiera de las realidades de las personas. Eso después Pablo Freire lo planteó después, pero fue después de Cuba, porque mucha gente cree que la campaña de Cuba tenía la base teórica de Pablo Freire, y ni remotamente. Nosotros hicimos la campaña en el 61 con una metodología muy cerca a la metodología que él después dijo que es el método psicosocial. Pero no fue por Pablo Freire. Aquí los pedagogos de aquí hicieron eso muy bien antes
producto de las realidades que se vivían y demás, que llevó al método ese. ¿Qué piensa usted que es el futuro de la campaña como en la educación en Cuba y internacionalmente? La campaña, a mi juicio, fue la base fundamental de toda la educación en Cuba. Porque mira, ahí salió el concepto de voluntad política, salió el concepto de participación de toda la sociedad, salió un estilo y una forma de formar maestros, y un elemento fundamental es que en el orden filosófico se pudo ver cómo el factor subjetivo puede sobreponerse ante las condiciones objetivas reales. ¿Por qué? Hay condiciones objetivas que tú dices, yo no puedo hacer esto porque las condiciones objetivas no me lo permiten. Por ejemplo, cuando empezó la campaña no teníamos los maestros, hubo que hacer los maestros, y ahí el factor subjetivo se sobrepone a las condiciones objetivas. Es lo que no entienden muchos gobernantes en América Latina, y que están esperando a la ayuda, a la colaboración, y no, con sus propios recursos, no tratan de resolver también los problemas. Porque es buena la colaboración, pero es igual que en la familia. Una familia que va a esperar a que le manden. Si tú no trabajas, no vas a... Si tu padre y tu madre no trabajan y te llevan a una educación, eso no te lo va a dar nadie así. Pero, claro, las políticas gubernamentales tienen que ponerse en función de eso. Pero ese concepto de la conciencia, de que adquirir la conciencia y sobreponerse a las condiciones para llevar adelante una tarea, eso fue una escuela. Y eso es lo que hemos hecho en toda la educación en Cuba. Si no hubiéramos hecho nada, la escuela de los niños, ¿cómo la logramos? Esta educación es masiva, y una educación masiva requiere de estrategias de carácter masivo, no puede ser selectivo. La evaluación en un programa masivo no puede tener los indicadores de selectividad. Toda una sociedad. En estos países de América hay mucho personal calificado también, y mucha fuerza que pueden ponerse en función de la sociedad si la política, la voluntad política del gobierno se traza. En Bolivia se hizo con tantas lenguas y ahora están alfabetizándose en diferentes lenguas. En la misma educación, siempre que uno da, recibe de los alumnos del colectivo. Hay alumnos que saben más que los profesores. Y en Cuba, tú sabes, eso es una cosa muy bonita, porque no sé si te han enseñado un documental que entrevistan a un profesor universitario que fue alfabetizador. No, fue analfabeto. Ese profesor universitario fue analfabeto, y la alfabetizadora que lo alfabetizó es la madre de una alumna de él, que él es profesor universitario y tiene una alumna. Y no sé por qué razones se ponen a asociar, y descubre que él fue el analfabeto de su mamá y ahora es el profesor de su hija, de la hija de aquella señora. Ese hombre lloraba. Ahí está, dile a Luisa que te lo enseñe. Y muchas cosas así. De pronto tú eres el profesor y eres el alumno, y el alumno se vuelve tu profesor, y tú en Cuba es muy característico eso, pero yo creo que eso se está manifestando en todo el mundo. En todo el mundo.